Hola, soy Daisy Correa, pedagoga con máster en educación y doctora en educación, artes y humanidades. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante: neuroeducación en la primera infancia. ¿Cómo aprende el cerebro de los niños? La neuroeducación es la unión entre la pedagogía, la neurociencia y la psicología. Busca comprender cómo funciona el cerebro al aprender, para enseñar de manera más eficaz y emocionalmente saludable. En la primera infancia, el cerebro de un niño se desarrolla a una velocidad sorprendente. Entre los 0 y 6 años se crean millones de conexiones neuronales cada segundo. Lo que el niño ve, siente y experimenta deja huellas duraderas en su estructura cerebral. Como decía Francisco Mora, 2013, solo se puede aprender aquello que se ama. Por eso, entender la neuroeducación es entender que el amor, el juego y la emoción son el verdadero combustible del aprendizaje infantil. El cerebro del niño. ¿Cómo aprende? El cerebro infantil aprende a través de la emoción, el movimiento y la experiencia directa. Durante los primeros años, el sistema límbico, encargado de las emociones, es el más activo. Por eso, si el niño siente miedo, estrés o presión, el cerebro se bloquea, pero si se siente amado, su cerebro se abre al aprendizaje. María Montessori lo resumió así: la mano es el instrumento de la inteligencia. El niño aprende haciendo, explorando y sintiendo. Importancia de la neuroeducación en la primera infancia. La neuroeducación ayuda a comprender cómo se forman los hábitos, la memoria, la atención y las emociones. Permite diseñar experiencias pedagógicas que respeten la naturaleza del cerebro en desarrollo. Según Tokuyama Espinosa, 2010, la educación debe basarse en evidencia científica sobre cómo aprende el cerebro, no solo en la tradición. En la primera infancia, esto significa aprender a través del juego y la exploración, promover la curiosidad, no la memorización, enseñar desde la emoción y el vínculo. Y aprendizaje van juntos. El cerebro recuerda mejor lo que se asocia con una emoción positiva. Ejemplo: si un niño se divierte contando frutas, aprenderá a sumar sin esfuerzo. Aprender desde la curiosidad. La curiosidad activa el sistema dopaminérgico, lo que genera placer al aprender. El error como oportunidad. El cerebro crece con el error. Castigar el error bloquea el aprendizaje. Analizarlo, lo potencia. Atención y movimiento. El cerebro infantil no puede concentrarse mucho tiempo sentado. Las pausas activas, la música y el juego corporal fortalecen las conexiones neuronales. Sueño y alimentación saludable. Dormir bien y comer adecuadamente fortalecen la memoria y la regulación emocional. Aplicar la neuroeducación en la primera infancia implica transformar la forma de enseñar. Primero, aprendizaje multisensorial. Usar todos los sentidos, vista, tacto, oído, olfato y gusto, para reforzar conceptos. Ejemplo: aprender los colores con frutas reales o los sonidos con instrumentos. Segundo, movimiento y ritmo. Cada vez que un niño se mueve, su cerebro se activa. Incluir canciones, bailes y dramatizaciones mejora la atención y la memoria. Tercero, juego libre y guiado. Permite que el cerebro explore, imagine y cree nuevas conexiones. Cuarto, arte y creatividad. El arte fortalece la plasticidad cerebral y la expresión emocional. Dibujar, pintar y modelar son formas de pensamiento, no solo entretenimiento. Quinto, educación emocional. Ayuda a reconocer y regular las emociones. Daniel Goleman, 1995, explica que la inteligencia emocional es la base del autocontrol y la empatía. Ha de ser transmisor de conocimiento para convertirse en guía del aprendizaje cerebral y emocional. Debe observar, escuchar, comprender y adaptar las estrategias a los ritmos individuales. David Sousa, 2011, señala que el maestro que conoce cómo funciona el cerebro puede prevenir la frustración y potenciar el aprendizaje significativo. El docente neuroeducador enseña con empatía, organiza espacios estimulantes y favorece el aprendizaje activo. Rol de la familia en la neuroeducación. La neuroeducación comienza en casa. Las interacciones diarias fortalecen el desarrollo neuronal. El afecto, la conversación, el juego y las rutinas dan seguridad al niño. John Bowlby, 1969, afirmaba que el vínculo afectivo es la base de todo desarrollo cerebral sano. Por eso, la familia es el primer entorno neuroeducativo. Autores que transformaron la forma de entender cómo aprende el cerebro. Cuando hablamos de neuroeducación en la primera infancia, no podemos olvidar a los grandes pensadores que han transformado la manera en que entendemos el aprendizaje humano. Cada uno de estos autores nos ha mostrado que el cerebro no aprende por repetición,
sino por emoción, curiosidad y experiencia. Vamos a conocerlos más de cerca. Francisco Mora nos recuerda una frase esencial: es solo se aprende lo que se ama. Él explica que la emoción es el motor del aprendizaje, y que sin emoción, no hay atención ni memoria. En la primera infancia, esto significa que un ambiente afectivo y seguro, donde el niño se sienta querido, libre y valorado, es la base para que el cerebro se abra al conocimiento. Por eso, enseñar desde el cariño y la empatía no es un lujo, es una necesidad biológica. Howard Gardner amplió nuestra visión del aprendizaje al hablar de las inteligencias múltiples. Nos enseñó que cada niño tiene una forma única de pensar. Algunos aprenden a través de la música, otros con el cuerpo, el arte o la naturaleza. En neuroeducación, esto nos invita a respetar esa diversidad y ofrecer experiencias variadas. No todos aprenden igual, pero todos pueden aprender si se les ofrece el camino correcto. Daniel Goleman, con su teoría de la inteligencia emocional, nos enseña que aprender no solo es cuestión de mente, sino también de corazón. El niño que no sabe calmar su enojo o expresar su tristeza tendrá dificultades para concentrarse o relacionarse. Por eso, el trabajo emocional, reconocer, nombrar y regular las emociones, es una parte esencial de la neuroeducación infantil. Tokuhama Espinosa nos recuerda que la educación del siglo XXI debe basarse en la evidencia científica del cerebro. Ella integra la neurociencia con la pedagogía y la psicología, demostrando que enseñar sin entender cómo aprende el cerebro es como intentar cultivar sin conocer la tierra. Su aporte impulsa una educación más humana, flexible y adaptada a cada niño. David Susan nos ofrece una visión práctica. El cerebro aprende mejor con repetición significativa, descanso y refuerzo positivo. Sus investigaciones demuestran que cuando el aprendizaje se conecta con la emoción y se repite de forma creativa, se consolidan las rutas neuronales y el conocimiento se vuelve duradero. En la primera infancia, eso se traduce en juegos repetitivos, canciones, rutinas y mucha motivación. En la primera infancia, el cerebro del niño es una fábrica de conexiones. Cada experiencia, palabra y emoción deja una huella que influirá en su forma de aprender, de sentir y de relacionarse con el mundo. Por eso, comprender los principios de la neuroeducación nos permite enseñar desde la ciencia, el amor y la empatía. Primer principio: emoción y aprendizaje. El cerebro no aprende si no hay emoción. Cuando un niño se siente amado, respetado y alegre, su cerebro libera dopamina, una sustancia que potencia la atención y la memoria. En cambio, el miedo o el castigo bloquean el aprendizaje. Segundo principio: curiosidad y motivación. La curiosidad es el motor del conocimiento. Cuando el niño pregunta, explora y experimenta, activa las zonas cerebrales relacionadas con el placer y la recompensa. Tercer principio: movimiento y cuerpo. El cerebro infantil aprende con el cuerpo. Saltar, cantar, correr o manipular objetos no son distracciones, son aprendizajes activos. Como decía María Montessori, la mano es el instrumento de la mente. Cada movimiento refuerza la atención, la coordinación y la comprensión. Cuarto principio: error y plasticidad cerebral. El error no es un fracaso, es una oportunidad para crecer. La neurociencia demuestra que el cerebro cambia y se fortalece cuando enfrenta un reto o comete un error. Enseñemos a los niños a disfrutar del proceso y no a temer equivocarse. Quinto principio: atención y descanso. El cerebro necesita pausas para consolidar lo aprendido. La atención en los niños pequeños tiene ciclos cortos. Por eso, las pausas activas, el sueño adecuado y los momentos de calma son esenciales. Aprender no es solo acumular información, también es permitir que la mente respire. La neuroeducación nos enseña que no existe aprendizaje sin emoción, sin curiosidad ni sin experiencia. Enseñar desde la neurociencia es acompañar al niño en su proceso natural de descubrir el mundo. Recordemos siempre esta frase: educar el cerebro del niño es acompañar sus emociones, no solo sus pensamientos. La neuroeducación nos invita a mirar la enseñanza con una nueva perspectiva. Aprender no es llenar la mente, es despertar la emoción, la curiosidad y el amor por descubrir. Soy Daisy Correa, pedagoga y doctora en educación, artes y humanidades. Te invito a educar desde la ciencia, la empatía y el corazón. Porque un niño que se siente amado, aprende mejor. Educar el cerebro del niño es acompañar sus emociones, no solo sus pensamientos.